Como lo habíamos señalado en principio, está con nosotros Raquel Rivera, y es la coordinadora de mujeres, vocera de la Coordinadora de Mujeres del Cibao, a raíz de todos los años que estamos celebrando para esta fecha, el Día Internacional de No Violencia contra la Mujer. Raquel, bienvenida. Gracias, Luis Manuel. Los buenos días a usted y de igual manera a los amigos y amigas que están en sintonía con el programa de Frente al País. Así es, nunca de espalda, ¿eh? Así es. Sí. Raquel, hemos visto en estos días, ya acercándose a la fecha tan conmemorable del 25 de noviembre, en el mundo entero, una postura asumida por el presidente de la República. Me contó algo el caso de los famosos grilletes. Ya, perfecto. Entonces, este tipo de medidas, ¿qué expectativa tienen ustedes de que puedan cumplirse? Además del agresor, porque el 99% es el agresor, muy pocas agresoras a veces, no porque la esté defendiendo a ustedes. Exacto. Pero, ¿hasta qué punto este tipo de cosas, si se implementan, llegarán? Bueno, realmente las expectativas de las organizaciones feministas con relación a los pronunciamientos que el presidente Luis Abinader ha hecho después de haber sido electo, e incluso acciones que mantuvo en su discurso de campaña. Evidentemente que son medidas que anunciadas, evidentemente que son medidas importantes y que son expectativas que despiertan o mantienen un poco la esperanza que ya este pueblo la ha ido perdiendo. Nos parece que la medida que él ha anunciado, el tema de los grilletes, el tema de abrir nuevas casas de acogida, el tema que tiene que ver que también anunció la procuradora, doña Miriam Germán Brito, de prohibir los acuerdos, la firma de acuerdos y de compromiso entre el agresor y la víctima. Todas esas son medidas que son sumamente importantes y no podemos caer en la mediocridad de decir que no son importantes. Ahora, ¿qué nosotras como organizaciones del país, organizaciones de mujeres feministas que luchamos por la demanda de los derechos, porque se les respeten los derechos a las mujeres, es que cada una de esas medidas que el presidente ha anunciado, muchos pronunciamientos que ha hecho, incluso de cara a lo que tiene que ver con el matrimonio infantil, nosotras entendemos, y así lo debe entender la población, que cada una de esas medidas anunciadas en un discurso ameritan de ir acompañada de políticas públicas que permitan que esos anuncios, que esas decisiones que se han tomado puedan ser cumplidas. Y esas políticas públicas deben también ir acompañadas de un presupuesto que conste, que cuente con los recursos humanos, materiales y económicos que permitan que esas medidas sean cumplidas. Porque muchas de las cosas que se dan, Luis Manuel y las amigas y amigos televidentes, están establecidas que no se deben hacer. Sin embargo, no hay forma de darle seguimiento a que las cosas, las decisiones que se tomen, por ejemplo, en un sistema de justicia. No podemos solamente anunciar si no hay un sistema que se comprometa, que esté sensibilizado y que cuente con esos recursos, sobre todo humanos, materiales y económicos, que además de estar sensibilizado, le permita que las decisiones que se tomen frente al tema de la violencia, por ejemplo, si le ponen grillete al agresor, eso está muy bien. Si abren más casas de acogida, eso está muy bien. Si dicen que van a abrir. Si mejoran las condiciones de la casa de acogida, eso está muy bien. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos las mujeres? Que eso que se acuerde, que eso que esté establecido por decreto, por ley, pues realmente sea cumplido.
Si usted vio y si vemos, por ejemplo, los últimos casos que sucedieron en Santo Domingo, donde las dos víctimas, en un caso donde el agresor mató a la mujer y hirió a varios miembros de la familia. Esa mujer tenía orden de alejamiento de la Fiscalía, del Ministerio Público. La otra joven, que mataron a la joven, asesinaron a su papá, asesinaron a su mamá y hirieron, que murió al otro día, al esposo de un hermano, o sea, un cuñado de la víctima. Estamos hablando de 4 personas asesinadas y que al final la policía en la otra semana también mató al agresor en un supuesto intercambio de disparos. Que en esa semana mataron también una pareja aquí Una también. pareja. Entonces, si usted ve, esa víctima tenía, según las informaciones, las que salieron en los medios de comunicación, 5 órdenes de alejamiento. Pero también hay víctimas que han ido, en ese caso, tenían que quienes actuaron en ese mismo caso, firmaron un acuerdo, un acta de compromiso entre el agresor y la víctima y le dan la libertad a la víctima. Por eso, sin que seamos pesimistas, queremos decir que todas esas medidas que el presidente Luis Abinader ha anunciado amerita de política pública, amerita de seguimiento, amerita de que realmente a la víctima se le garantice protección. ¿Por qué? Porque esas víctimas que ya habían ido a querellarse y que fue el trabajo, ha sido el resultado del trabajo que las diferentes organizaciones feministas hemos realizado, de sensibilizar, de convencer, de orientar a las mujeres que cuando se sientan en un ambiente violento no callen la violencia, porque callarla también implica que se llegue a eso. Sin embargo, esas víctimas que se han ido a querellar y otras que no han trascendido, usted recuerda el caso de Miguelina, la de Pueblo Nuevo, de aquí de Santiago, sí, hace unos años, ¿verdad que sí? Sí. Que de igual manera se querelló y en una situación de protección a ella la convencieron de que ella podía firmar y firmaron. El papá se comprometió a llevarse al agresor fuera del país y como quiera el agresor regresó y mató a Miguelina. Entonces, esas víctimas que se han acercado a denunciar, a querellarse, rompiendo el mito de que la violencia entre la familia, entre la mujer, no se sale a decir públicamente, después de romper ese mito y atreverse a salir, han corrido la misma suerte de otras que todavía no se atreven a ir a denunciarla, no solo por el mito de que la violencia no se habla, sino porque realmente no han tenido confianza en el sistema de justicia, en un ministerio público, y muchas veces cuando van y se querellan, entonces están mucho más expuestas. Pero peor aún, cuando cogen, y eso lo hemos dicho siempre, múltiples ocasiones, y van y se querellan que están siendo víctimas de violencia, y cogen y envían con la propia víctima la decisión que se tome con relación al agresor, si es una orden de alejamiento, si es una orden de arresto, si es que se presente a recibir terapia psicológica, entonces se la entregan muchas veces a la víctima para que sea la víctima que haga la labor de mensajería al agresor. Entonces diciendo, ven, mátame. Ven, mátame. Y yo recuerdo que cuando era Francisco Domínguez Brito, el procurador general, hicimos varios encuentros con aquí en la Fiscalía de Santiago, en el Palacio de Justicia, donde participaron muchísimas autoridades. Y una de las cosas que demandábamos, y en el caso particular del movimiento feminista Hermanas Mirabal en Santiago, del cual formo parte y que estoy representando, entonces le dijimos, una de nuestras preocupaciones, porque las mujeres de los barrios, que son las que más sufren esa violencia, se quejaban, porque inmediatamente llegaban, entonces estaban más expuestas. Usted sabe que no habían alguaciles, que no habían vehículos, y después de mucha lucha con eso, entonces logramos
Le estoy hablando de años, Sí. que nombraran 2 alguaciles y mandaran 2 motores a Santiago, que no eran suficientes, pero por lo menos se tomó en cuenta. Pero resultado, al 2 o 3 días los motores se dañan, que si una goma, que si esto, que si no alcanza, y vuelven la víctima a entregar las órdenes de alejamiento. Y aunque no lo quieren admitir las autoridades, y a veces tildan de que uno es de un partido o de otro, que está en el poder dice que uno era del otro. Y es Sí, así es. Entonces, son una de las demandas y todavía, recientemente, Luis Manuel, pasó un caso en Navarrete de una niña que en el mes de marzo fue violada, abusada, una niña de 9 años por un señor de 60 años. Y la víctima, de nacionalidad haitiana, se acercó a las autoridades y ya ella tenía marzo, abril, mayo, junio y no le hacían caso. Entonces me llega el caso, trato de intervenir de manera positiva y entonces dicen, que pero por el tema de la pandemia ella sí vino y está la querella hecha y se está procesando una orden de arresto contra el agresor. El agresor, la mamá de la niña solo conocía el nombre, no lo conocía tantísimo. Y entonces ella, después de eso, le dan a ella, me llaman a mí para decirme que tienen ya la orden de arresto, que si yo se la puedo entregar. Digo yo no, porque yo a la señora ni siquiera le conozco físicamente, yo le estoy ayudando como organización y le escribo a la señora y le digo que baje a buscarla. Y ella fue y la buscó y la llevó a las autoridades correspondientes de Navarrete. Las autoridades le dijeron el día que iban a detener al señor, que si podía ir alguien de ellos para que identificara a la víctima. Y el papá de la niña fue con los policías y estando el padre de la niña con los policías, un hijo del agresor le dio varias estocadas al papá de la niña, que terminó en el hospital Cabral Ibáez haciéndole creo que 2 cirugías en un estado muy delicado. Menos mal que se ha ido recuperando. Entonces, en vez de solucionar un problema, lo que crearon fue otro problema. Pero el tema no tiene solo que ver con que las personas que estén ahí a veces no estén sensibilizadas o no estén capacitadas o no tengan las informaciones del lugar. Lo que se da muchas veces que esos recursos materiales que se necesitan y muchas veces humanos se carece de ello, porque al parecer lo que han estado siempre en los puestos donde se toman las decisiones siguen siendo indiferentes o no le preocupa en lo más mínimo el tema de la violencia ni los problemas que afectan a las mujeres. Por eso, esas medidas del presidente, aunque las saludamos y la vemos como buena y válida, seguimos insistiendo que ameritan de políticas públicas, ameritan de un plan y ameritan de asignación de recursos. Escuché también que él dijo que iba a aumentar el presupuesto del Ministerio de la Mujer, que también era un presupuesto que era de un 1% del Producto Interno Bruto, que eso es como la cenicienta de los presupuestos, pero hace falta las políticas, los recursos, un personal capacitado, un personal sensibilizado y sobre todo la supervisión que ameritan cada una de esas cosas para que eso pueda funcionar. Y si eso se da, evidentemente nos va a quedar un gran problema, que es el tema de construir estos patrones que tiene el patriarcado, que eso se hace a base de educación. Entonces, si en esas políticas se definen y se integra el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud para capacitar, educar e ir cambiando esos patrones, entonces evidentemente que sí vendrían a contribuir a mejorar el tema de la violencia. Matrimonio infantil, ¿qué tiene que decirnos? Bueno, con el tema del matrimonio infantil es otra medida que saludamos que se haya tomado, y desde aquí la persona o los congresistas que realmente se pusieron de cara a eso, de ver eso como un problema, y qué bueno que lo hayan visto como un problema y que ya esté como en una primera fase aprobada. Albergamos las esperanzas ahí también que más adelante pueda seguir, ¿verdad?, donde se sigan discutiendo, que vean lo que están ahí,
las implicaciones que tiene el matrimonio infantil en nuestro país para nuestras niñas, para las familias y para el país. Muchas veces se dicen cosas, o sea, mitos y falsa creencia con relación a eso, pero hay que estar, Luis Manuel, en el zapato de las demás personas para usted sentir lo que implica que una persona, un señor que le duplica y muchas veces le triplica la edad, un señor de 50, de 60 años, con una niña de 12, 13, 14 años. Y el caso de Sabaneta, 63 años y 17. Y 17. Entonces, y que la gente muchas veces dice, no, que la mamá y el papá la vendieron. Porque esa situación es más fácil verlo así que ver la realidad. Entonces, eso del matrimonio infantil también ameritas de políticas que permitan, no solo que prohíba el matrimonio infantil, porque muchos dirán, bueno, si me caso con ella, puedo ir preso, porque está establecido por ley y quizá temerán, pero no van a temer abusarla por ahí, a violarla, a seguir manteniendo una relación, a llevarla a abortar a lugares clandestinos y por ende inseguros, sobre todo cuando son depredadores sexuales que ya tienen a su pareja y a su familia y quieren manejarse con una doble moral. Entonces, eso del matrimonio infantil, además de que esté en la ley, y nosotros insistimos en las políticas públicas, porque la ley de por sí sola no va a venir a solucionar el problema, debe de ir acompañada de esas políticas. Por ejemplo, se deben mejorar las condiciones de vida de las familias dominicanas, sobre todo de las niñas, de las familias que están en condiciones de vulnerabilidad. ¿Y por qué digo eso? Porque a veces usted está hablando y la gente dice, sí, pero ustedes están defendiendo a las mujeres, pero la primera que venden a las hijas son las madres. Y visto así es muy fácil. Hay que ver muchas veces las condiciones en que viven esas familias. Y entonces los depredadores sexuales actúan como el narcotráfico, Luis Manuel. Van a los barrios, van a las comunidades rurales, donde ellos ven que las necesidades son más, que no hay ni siquiera para alimentarse. Entonces ellos se aprovechan y le dan un regalo, le compran un electrodoméstico o le llevan una compra a una familia que hace días que está pasando, como decimos, la de Caín. Exactamente, la de Caín. Y así hacen narcotráfico en el barrio. Usted ve mucha gente en el barrio que saben lo que está pasando con el narcotráfico y se quedan callados, ¿verdad? Porque están solucionando un problema del momento. Otro quizá por no meterse en problemas. Entonces, igual hacen los depredadores sexuales. Usted ve hombres que van montados en un buen vehículo, le llevan una compra o que no hay nevera, le compran un televisor o le compran a la muchachita el último móvil, sí. El último móvil, la invitan un fin de semana y entonces se dan ese tipo. Entonces, para que esa ley del matrimonio infantil sea también cumplida, se necesita que vaya acompañado de política claramente definida y que se le mejore las condiciones de vida, porque quienes más sufren todos esos problemas, Luis Manuel, son la violencia. Sí, es verdad, afecta a todas las mujeres, a cualquier mujer en cualquier clase social se puede dar, el matrimonio infantil, pero quienes más lo sufren son las niñas, las adolescentes y las mujeres que están en condiciones de vulnerabilidad en los barrios, porque quienes tienen recursos muy fácil no caen en eso. Por ejemplo, usted ve familia de una clase social alta, que la hija le salió embarazada de un Juan de los Palotes, y entonces pueden coger y comprarle un vuelo, la mandan a un país de esos donde está aprobado el aborto, no importa las condiciones que sean, y entonces la mandan. Si sufren violencia, pues tienen acceso a un buen psicólogo o psicóloga, tienen acceso a un proceso legal digno, viven en lugares dignos. Y entonces, ¿quiénes son las víctimas, las más vulnerables? Las niñas, los niños
¿Usted se acuerda la vez del caso de las niñas de Cienfuegos con Amalfi, la vez que tenía un bulder, no, creo que en San Cristóbal? Y todo eso se da con ese sector que está en mayores condiciones de vulnerabilidad. Y por eso, además de la ley, se amerita que las condiciones de vida de ese gran segmento de la población pues sean mejoradas, que se le garantice con dignidad la salud, que se le garantice con dignidad la educación, que se le garantice con dignidad un techo digno, pero que se le garantice sobre todo el que ellas y ellos, sobre todo a nuestras niñas, mujeres y adolescentes, que a ellos se le garanticen sus derechos, que por ser seres humanos le corresponde, independientemente de que sea hembra o de que sea varón. Estamos conversando en este día con Raquel Rivera, vocera de la Coordinadora de Mujeres del Cibao. Estamos hablando sobre todo de los grupos feministas a raíz de esta celebración del Día Internacional de No Violencia contra la Mujer y otros problemas que tiene este sector que no acaban. Vamos a la pausa y ya volvemos. Raquel, el caso que estamos viviendo en el mundo entero, que no escapa a la República Dominicana con este enemigo número uno que tenemos, porque quería saber, la Coordinadora de Mujeres del Cibao, ¿cómo está conviviendo, como decía Danilo, la covidianidad? Los casos de violencia intrafamiliar, ¿cómo ustedes lo están manejando? ¿Se han aumentado? Porque a veces un hombre encerrado, celoso, sin trabajo, con muchos problemas. ¿Qué está pasando en el hogar ahora? Sí, con relación al tema de la violencia intrafamiliar y contra la mujer, o de género, como se dice, en este tiempo de pandemia, nosotros podríamos, las diversas organizaciones feministas de Santiago y del país, hablamos de que tenemos dos pandemias: la pandemia de la covidianidad, como dice usted, y el tema de la pandemia de la violencia. La violencia que continuaba, y nosotros lo habíamos dicho, continuaba en incremento por múltiples razones. Primero, porque tenemos un sistema de justicia que antes de la pandemia ya no tenía muy poca capacidad de respuesta frente a la demanda de la población y de las mujeres. Segundo, porque la víctima entonces estaba más tiempo en la casa con el agresor, con mayores niveles de dependencia económica, con mucha presión, porque entonces las mujeres pasan a ser, además de ser ama de casa, de ser madre, de ser maestra, de ser psicóloga, de atender a todos los pacientes que se enferman, son muchas las tareas que se le agregan. Y entonces, a todo esto se agrega el que el sistema de salud, por ejemplo, solo está de cara a lo que es el COVID-19 y el sistema de justicia prácticamente cerrado. Entonces eso venía a contribuir y ha estado contribuyendo al incremento de la violencia. Y de hecho, usted ha visto los últimos casos que han ocurrido, que han sido familias completas que se han ido. Entonces eso es una señal de que la violencia hay que prestarle atención, que la violencia no se puede callar, pero sobre todo que todos y todas tenemos un compromiso con contribuir a que ese gran problema vaya disminuyendo. Y para eso hay que cambiar los patrones culturales, hay que salir de esta sociedad patriarcal, tenemos que exigir que haya un sistema de justicia que funcione, tenemos que exigir y convencer y educar a los varones de que cuando una persona, una relación de pareja es de dos, cuando una de las dos partes decide no continuar con esa relación, la otra parte debe de admitirlo. Entonces, en ese sentido, y antes de irnos, yo pienso que es importante, nosotras como organización, el Movimiento Feminista Hermanas Mirabal, todas las organizaciones que están en el movimiento Vida Sin Violencia Movida, seguimos demandando. Y este 25 de noviembre, nosotras estuvimos realizando una exposición de fotografía de mujeres que han hecho historia y de mujeres que están en lucha, donde nosotras seguimos exigiendo que por la vida, la dignidad y la salud de las mujeres
se les reconozcan y se les respeten sus derechos. Raquel, agradeciéndote como siempre que hayas sacado tu tiempecito para estar con nosotros en este día, así que te damos las gracias por haber estado con nosotros. La gracia a usted, Luis Manuel, por siempre estar presto a poner sus medios de comunicación a nuestra disposición. Así es. Raquel Rivera, vocera de la Coordinadora de Mujeres del Cibao, hoy ha estado con nosotros en nuestro programa de Frente al País y a quien le agradecemos su presencia. Pausamos brevemente, ya regresamos.